En esta tarde del 10 de mayo de 2020, 17 horas, queremos invitarlos a que otra vez se unan en la alabanza al Señor a través de himnos y también en la meditación de la palabra del Señor. Cantemos el himno 576, Familia Feliz. 576, Familia Feliz. Que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Les invito a que cantemos un himno más, el himno 555, himno 555, como María en Betania. 555. De nuestros himnarios, solo a Dios la gloria, como María en Betania. Como María en Betania, junto a los pies del Señor, los que adoramos a Cristo, hoy escuchamos su voz. Cuán placentero es mirarle, mi corazón alabarle, vivificar nuestras almas al fuego de su amor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor, no permitáis que se pierdan el niño y la mujer.
nuestro hogar cada día, pues que la hagamos de honor a Jesucristo y vivamos de su presencia al calor. Hijos, esposos y hermanos, siempre a su luz mantengamos, trozo del cielo será nuestro hogar, gracias al Señor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor, no permitáis que se pierdan el niño y la mujer. Cuántos hogares indignos del dulce nombre de hogar, cuántos se ven desgarrados bajo el imperio del mal. Quiere el Señor que les demos la vida que poseemos, a esos que sufren llevemos la eterna felicidad. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, habla de su amor, no permitáis que se pierdan el niño y la mujer. Amén. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Son varios los pasajes de la Biblia que hablan del don maravilloso que Dios concedió a las mujeres como madres. Y a través de ellas nos damos cuenta de la tarea tan delicada que cada una emprendió. Aunque no se sabe mucho de Eva, la madre de todos los vivientes, podemos pensar en lo difícil que fue para ella educar a sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Uno rebelde, el otro más noble, uno celoso, el otro más sencillo, más tranquilo. Jocabed, quien se esmeró en el cuidado y educación de su hijo Moisés en la casa real de Faraón en Egipto, enseñanzas que serían de provecho para el legislador de Israel cuando llevó a cabo la misión que Dios le encomendó. Ana, una mujer de oración y fiel al voto que hizo delante de Jehová, dedicando su hijo Samuel para que llegara a ser el juez de Israel en un momento tan complicado, tan difícil. Muchos años después, los escritores del Nuevo Testamento mencionan a Elizabeth y a María, mujeres consagradas a Dios, y creo que ambas tuvieron que luchar contra el pueblo que por un lado llamaban a Elizabeth la estéril, y por otro lado, ¿qué no dirían de la joven María que de un momento a otro se embarazó? Pero salieron adelante porque el Señor estaba con cada una de ellas. Después se menciona algunas otras mujeres que buscaron a Jesús para ser favorecidas por él. En esta ocasión quiero que veamos un relato que nos habla de una mujer, una madre que acudió a Jesús para pedir que él interviniera en la vida de su hija, que era atormentada por un demonio. Un pasaje bastante conocido para el pueblo del Señor. Mateo capítulo 15, 21 en adelante. Distintivos de una madre piadosa. Distintivos de una madre piadosa. Ese es nuestro tema. Y lo primero que podemos observar es que esta madre piadosa acudió a Jesús en su necesidad.
Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y dice el versículo 22 en la primera parte, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Acudió a Jesús en su necesidad. La historia se presenta en una región gentil, Tiro y Sidón, donde Jesús había ido con sus discípulos, y cabe mencionar, hacer una aclaración, que en esta ocasión no fueron los extranjeros quienes llegaron a Jesús como en otras ocasiones, sino que fue Cristo hacia ellos. Y realmente cuando el hombre necesita del favor de Dios, es Él quien lo busca para bendecirlo. Allí estaba la oportunidad. Aquella madre que seguramente había luchado contra el espíritu que estaba atormentando a su hija y que es probable había consultado a médicos de su tiempo, pero también a religiosos para que la sanaran, pero ningún medicamento, ningún paracetamol, ningún antibiótico la aliviaba. Fue a buscar a Jesús, porque lo necesitaba desesperadamente. ¿Quién sino solo Jesús podía dar solución a su problema? ¿Y qué madre no se preocupa por sus hijos? Cuando viene la enfermedad, por cierto, ser madre, criar, educar, velar por los hijos, nunca ha sido fácil. Las madres creyentes de todos los tiempos han tenido el propósito de hacer de sus hijas e hijos buenas personas, alejados de los vicios, de la delincuencia y otros tantos males, y lo podrán hacer con la ayuda solamente de Dios. Bueno es entonces que, como aquella madre cananea, ir al Señor para que Él dé la medicina, la sabiduría adecuada para quitar los demonios que están atormentando a los hijos, muchas veces sin darnos cuenta. Ahora, en segundo lugar, esta madre piadosa sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, dice la Biblia, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía quién era Jesús. Por un lado, podría decirse que estaba interrumpiendo al maestro en la misión que lo llevó a ese lugar. Dice Marcos en su evangelio que entró en una casa, no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, dice en el capítulo 7, versículo 24. Pasaje paralelo de Mateo 15. Parece que se había apartado de los judíos para descansar un poco, y es entonces cuando sale aquella mujer pidiendo ayuda. Pero lo que resalta aquí es la actitud reverente de aquella madre hacia Jesús. Lo llama Señor, hijo de David. ¿Quién le había dicho que Él era el enviado de Dios, el Salvador del mundo? ¿Cómo sabía que Dios había prometido un Mesías para salvación de su pueblo? Si acaso había escuchado posiblemente, esta mujer era de raza gentil. ¿Quién le dijo que el Mesías nacería de la raíz de David? Con sus palabras estaba honrando a Jesús como el Mesías prometido. Estaba creyendo en Él, en contraste con la incredulidad de los judíos. Conocía las Escrituras y creyó que la promesa de Dios ya se había cumplido. Allí tiene a Jesús, el Salvador del mundo, quien tiene poder para restaurar a su hija. Sabía quién era Jesús. Muchos hoy día creen conocer a Jesús. Hablan de las maravillas de Jesús, pero aún no lo han recibido en su corazón, no lo conocen tal cual es. Pero esta madre, mujer cananea, sí lo sabía. ¿Usted sabe realmente quién es Jesús? ¿Lo ha recibido en su corazón? ¿Le ha conocido a través de los ojos de la fe? En tercer lugar, esta madre piadosa declara su necesidad. En este mismo versículo 22 dice la tercera parte:
ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Declara su necesidad. Comienza a gritar una y otra vez, como lo da a entender el idioma griego: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La razón para su desesperación es el hecho de que su hija, posiblemente única, está poseída de un demonio. ¿Cuál sería la situación física, moral, espiritual de aquella niña? ¿Su cuerpo se iba muriendo poco a poco? ¿Vivían aflicción muy grave y penosa? ¿Su cuerpo se debilitaba más y más? Pero allí está la solución. Cristo, el único hombre que tenía poder por sí mismo para reprender y expulsar a los demonios. Aquella madre en agonía clama con todas sus fuerzas a Jesús, declarando su necesidad. Muchas veces vamos a Jesús, pero no somos específicos en nuestras peticiones. La mujer fue clara en su necesidad, exponiéndose a la crítica y burla por ser de raza gentil. Como esta madre, cada uno de nosotros hagamos nuestras oraciones claras, que el Señor oirá nuestra voz. Ahora, en cuarto lugar, esta madre piadosa se humilló ante Jesús. Dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. El versículo 23 dice que Cristo guardó silencio. Actuó como si no lo hubiera oído, y no solo fue indiferente a ella, sino que tampoco prestó atención al pedido urgente de sus discípulos. Ante la actitud serena del maestro, la mujer hubiera regresado a su casa decepcionada de él, pero vemos que se acercó a Jesús y lo adoró, se postró a los pies de Jesús y le suplicó con humildad ayuda para su hija. ¿Cómo se atrevía a hacer esto? Era una mujer gentil. En aquellos tiempos un judío no podía conversar con esta clase de mujeres. Pienso que los mismos discípulos se sorprendieron a la actitud de la mujer, que no solo clamaba a gran voz, sino que ahora frente a Jesús le reverencia. Es lo que usted y yo debemos hacer en horas de angustia y necesidad. No importa que la familia inconversa nos critique, no importa que los demás murmuren, al Señor le agrada la actitud sencilla del hombre. Si muchas veces reverenciamos al hombre, ¿por qué no humillarnos delante del Salvador, dándole gloria y honor? La mujer cananea lo hizo. Ahora, en quinto lugar también, esta madre piadosa entendió las palabras de Jesús. Dice la Biblia en versículos 26 y 27. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta madre piadosa entendió las palabras de Jesús. Jesús contestó a la mujer con un proverbio haciendo alusión al pueblo de Dios y a los gentiles que no gozaban de su gracia especial. Un proverbio que quizá muchos de nosotros no hubiéramos entendido sin el contexto que se encuentra en el versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A veces los discípulos no entendían lo que Cristo quería decirles y hubo necesidad de explicarles sus parábolas. La mujer, dirigida por el Espíritu Santo, comprendió inmediatamente lo que el Señor Jesús quiso decir. Por eso no se ofendió a la comparación entre los gentiles y los perrillos. Reconoció que Israel era el pueblo privilegiado de Dios y se sometió humildemente a la elección que Dios había hecho de esta nación. Solo cuando hay una actitud humilde a la palabra de Dios podemos entenderla espiritualmente. Ahora también vemos que esta madre piadosa fue constante en su petición. Fue constante en su petición. Dice el versículo 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Había escuchado el mensaje de Jesús. Lo entendió, pero no se dio por vencida. Es cierto que los judíos formaban el pueblo de Dios. Cristo había venido para darles el pan de vida. Él es el pan de vida eterna. Como si dijera esta mujer: sí, Señor, yo sé que el pan es para los hijos, pero yo te pido una migaja, una bendición pequeña. Creía que Dios también podía dar su bendición a los gentiles. Y persistió en su necesidad. Sabía que Jesús, el hacedor de milagros, bien podía manifestar su poder en la vida de su hija, que era atormentada por un demonio. Así que convirtió la palabra de aparente reproche de Jesús en una razón para ser optimista. Transformó la derrota en una victoria jubilosa. Ni siquiera se sintió por ser comparada con un perrillo. Antes aceptó su posición de inferioridad e hizo una vez más su petición. Como aquella madre, seamos constantes en la búsqueda de la bendición de Dios en oración y ruego. Cuando veamos que se tarda en sus promesas, no desmayemos y con confianza volvamos a presentar nuestras necesidades, que en su tiempo mostrará su misericordia al Señor. Esta madre piadosa era una mujer de fe. Dice el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. El amor divino es tan infinito y maravilloso que llega a elogiar a un ser humano, una mujer gentil, por ejercer un don, en este caso la fe, con que este mismo amor la ha dotado. Sí, porque sin la intervención divina no podía haber entrado la acción en ella, pues semejante fe no podía venir sino solo del Padre, solo del cielo. Los discípulos escucharon las palabras de Cristo. Quizás se miraron unos a otros sin decir nada, ninguna palabra. Algunos posiblemente recordaron cuando Cristo también honró la fe del centurión, que pedía sanar a su siervo, quien dijo a través de sus amigos, cuando Cristo se encaminaba hacia su casa: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe delante de Dios? Cristo añadió aquí en el versículo 28, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos dice que Cristo la despidió. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, dice Marcos 7, 29, 30. La mujer escuchó a Jesús, creyó en Jesús, no le pidió que lo acompañara a su casa y encontró a su hija sana. Hermanas que son madres, es difícil la tarea que Dios les ha encomendado con el ritmo de vida que llevamos en este país, con mayores presiones. Quizá a veces no tenemos tiempo para sí mismos. Sin embargo, debemos estar contentos en ser padres y ustedes mujeres en ser madres. En la educación de los hijos habrá obstáculos que impidan el buen desempeño del don que Dios les ha dado, pero como aquella madre que triunfó a pesar del silencio inicial de Jesús, que triunfó a pesar de la aparente frialdad y reproche de Jesús, que triunfó a pesar de la indiferencia y molestia de los discípulos, que triunfó a pesar de las palabras duras de Jesús, ustedes también tendrán y han tenido victoria en todas las tareas que realizan como madres, yendo a Jesús, hacedor de maravillas. Que Dios les bendiga y que Dios les dé mucha sabiduría para seguir con esta tarea que el Señor les ha dado, de ser madres, de tomar la responsabilidad que Dios les ha encomendado
juntamente con nosotros para educar a nuestros hijos y llevarlos a Jesús para que Él sane sus enfermedades, reprenda aquellos pensamientos malos, aquellos demonios de nuestros hijos y les dé salud como aquella hija de aquella mujer cananea. Quiero invitarles a que cantemos un himno, el himno 559, Bienaventurada. Bienaventurada 559. Reconocemos con amor y alegría todo lo que hace la madre en su hogar, como sus palabras y su sabiduría dan a la familia consuelo y bienestar. Madres compasivas, nada necesitado, valen más que perlas, son joyas del Señor. Madres tan activas, siempre a nuestro lado, con sus labores nos muestran su amor. Bienaventuradas son las madres virtuosas que confían siempre temiendo al Señor. La palabra dice que son fieles esposas, cuidadosas madres y dignas de honor. Quizá algunas de ustedes o muchas de ustedes hoy recibieron felicitaciones y abrazos y alguna palabra de ánimo, una palabra de consuelo posiblemente en medio de sus aflicciones. Qué bueno. Que Dios les bendiga y nosotros desde lejos les damos un abrazo y las felicitamos. Quiero concluir con unas palabras que escribí a mamá. Dice: gracias por sembrar en mi vida ternura, gracias porque tu amor me hizo libre de amargura, gracias por permitirme disfrutar de tu hermosura, gracias por tu ejemplo constante que me trae dulzura. Honro a Dios por tu fe en Jesús, que me ayuda a esforzarme en la vida cristiana, para ser fiel al Señor y luchar dando fruto hoy y mañana. Tus testimonios me han guiado para servir al Señor. Tus palabras, tus consejos, tu entrega son semillas para vivir con honor. Tu vida es ejemplo para mí en la obra de Dios. Gracias por dirigir mi vida en gracia y amor. Mamás y abuelas de la congregación, sigan sembrando las semillas que traen fruto de consolación. Felicidades y que este día sea para ustedes como una dulce canción. Que estas palabras sean un medio para hacerlas sentir bien de corazón. Padre, te damos gracias una vez más porque nos permites meditar en tu palabra. Y Señor, orar a ti dándote gracias por todas aquellas mujeres que han entregado su corazón a ti, que se han dejado guiar por tu Espíritu Santo y que, como aquella mujer cananea, te han buscado de todo corazón para que tú, Señor, seas el que des la solución a sus problemas, como aquella mujer que sufría, Señor, por causa de que su hija era atormentada por un demonio. Y tú, oh Cristo, le diste salvación, la sanaste, y hoy puedes también sanar a nuestros hijos, sanarnos a nosotros. Y Padre, que tu poder se manifieste
en medio de nuestro cuerpo, en medio de nuestros seres queridos. Y Señor, sigue bendiciendo a tus hijas, madres, abuelas, que Señor tú las uses como usaste a aquella mujer para dar salud a su hija. Y Padre, tu bendición esté a través de ellas, en nuestros hogares, en nosotros como hijos. A ti nuestra gratitud por ellas. Y Padre, tu bendición siga estando en cada corazón de cada madre piadosa como aquella mujer. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.